Este es un Mitsubishi 3000 GT VR4 Spider de 1995 y representa el punto máximo de la locura por los coches deportivos japoneses de los años 90. Mitsubishi no solo nos ofreció este deportivo 3000 GT con un motor V6 biturbo y tracción total, sino que también ofrecieron una versión con techo rígido retráctil eléctrico. Y ajustado a la inflación, este coche costaba $135.000 actuales cuando era nuevo. Hoy voy a revisar este coche, el 3000 GT VR4 Spider, y voy a mostrarte todos sus detalles y características. Bien, es hora de ver los detalles y características del Mitsubishi 3000 GT VR4 Spider, que era un coche excepcionalmente peculiar, incluso en una era de coches peculiares. Comencemos con algo de contexto. El 3000 GT en general es conocido obviamente como uno de los coches deportivos japoneses famosos de los 90, junto con el Toyota Supra, el Acura NSX y el Mazda RX-7 FD. Fue una era en la que Japón nos ofreció coches deportivos realmente grandiosos, y este fue uno de ellos. Y la mejor versión del 3000 GT se llamaba VR4. Tenía un motor V6 biturbo que para 1995 entregaba 320 caballos, un número bastante respetable. Y puedes ver ese motor apretado dentro del compartimento del motor, encajado al máximo para que todo quepa. Este era el tren motriz insignia del coche deportivo insignia de Mitsubishi en los 90. Era lo mejor que podías tener. Y no solo venía con ese motor V6 biturbo, sino también con una transmisión manual y tracción total. Pero le faltaba algo. Verás, algunos de los otros deportivos japoneses de los 90 tenían techos abiertos. No había un verdadero convertible en esta línea, pero algunos de los otros modelos tenían techos tipo Tito, el 300ZX, el Supra, el NSX, y Mitsubishi quería sumarse a esa tendencia. Pero decidieron llevarlo un paso más allá. ¿Por qué conformarse con un Tito removible aburrido que es molesto de guardar cuando se puede tener un techo rígido, retráctil, eléctrico, completo? Y así nació esto, el 3000 GT Spider. Este coche fue un gran acontecimiento en los años 90. Fue uno de los primeros modelos con techo rígido, retráctil y ciertamente el primero de la era moderna, tal como hoy entendemos un convertible con techo rígido retráctil. Hoy en día los techos duros eléctricos son bastante comunes, no solo algo raro, pero en aquella época esto era un espectáculo. Un fabricante creando un convertible con techo retráctil eléctrico, haciendo que el convertible se viera como un coupé, eso era algo enorme. Ahora bien, el proceso del techo convertible en el coche es bastante peculiar y poco común, como podrías imaginar. Empezando desde el principio, el interruptor para bajar el techo, vas a la consola central y puedes ver que hay en realidad dos interruptores, uno a la izquierda y otro a la derecha, y piensas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en realidad hay una diferencia bastante grande. Para bajar el techo usas el interruptor de la izquierda. Ya volveremos al de la derecha en un momento. Presionas abrir y entonces el techo comienza su proceso, totalmente automatizado. No tienes que soltar nada manualmente y el techo se pliega completamente como lo hacen los convertibles modernos con techo rígido. La única parte inusual e interesante de este es las ventanillas traseras laterales. Puedes ver que no bajan dentro de la carrocería del coche, sino que se deslizan hacia atrás dentro del propio techo, lo cual es una forma bastante poco común de hacerlo. Pero es la que eligieron. Agrega un toque de rareza al procedimiento del techo. Cuando quieres volver a subir el techo, vuelves a esos interruptores en la consola central y otra vez solo usas el interruptor del lado del conductor. Presionas Close y, por supuesto, el techo comienza a cerrarse. La parte trasera se abre, el techo regresa y se engancha automáticamente con el marco del parabrisas. No tienes que bloquear nada manualmente como en muchos coches de esa época. Todo era totalmente automático y, para ser honestos, esa operación no era tan rara. Funciona casi igual que un convertible moderno con techo rígido retráctil, excepto por una cosa: el maletero.
Abrir el maletero en este coche es algo bastante inusual. Vas a la parte trasera y todos los demás coches japoneses de esta época tienen una cerradura para la llave ahí. Metes la llave y abres el maletero, pero no en este. Miras atrás y no hay ninguna cerradura visible y te preguntas, ¿cómo se abre el maletero? Entonces vas a la zona del umbral de la puerta del conductor y notarás que hay una palanca que puedes tirar para abrir el maletero, excepto que no hace nada. Y eso es así a propósito porque el acceso al maletero en el coche se realiza en realidad a través del proceso del techo convertible. Para hacerlo, vuelves a esos dos interruptores del techo en la consola central y ahora usas el interruptor de la derecha. Verás que también dice Open y Close, igual que en el techo, pero este es solo para la tapa trasera del maletero. Presionas Open y la tapa se abre. Y entonces puedes usar ese espacio trasero como un maletero. Cuando quieras cerrarla, presionas Close y se cierra automáticamente y tus cosas quedan dentro como en un maletero normal. No hay forma tradicional de abrir el maletero en el coche. No tiene bisagras en la parte trasera para que se abra hacia atrás como todos los demás coches. En cambio, las bisagras están al frente, así que se abre hacia adelante y ese es el proceso para abrirla. Pero espera un minuto. ¿Y si el techo convertible falla? Este techo es complicado, podría no funcionar bien y entonces tus cosas se quedan atrapadas en el maletero para siempre. Pero la respuesta es no. No del todo. Hay una opción de respaldo y aquí es donde entra en juego esa palanca de apertura del maletero en el área del conductor. Para abrirlo manualmente, tienes que ir a los asientos traseros, abatir el respaldo, levantar una solapa con alfombra y encontrarás un pequeño interruptor que te permite elegir entre el funcionamiento eléctrico o manual del maletero. Giras el interruptor a la posición manual y luego haces lo mismo del otro lado donde hay otro interruptor idéntico. Una vez que están en modo manual, esa palanca en el área del conductor ahora sí abre el maletero manualmente, sin necesidad de usar el interruptor eléctrico del techo. Y por supuesto, si luego quieres volver a usar el sistema eléctrico, solo vuelves a poner ambos interruptores en la posición de Power. Obviamente, todo esto es una locura. El maletero se opera a través del proceso del techo convertible. Tienes bisagras traseras y es operado eléctricamente. Todo es una locura y el propio maletero no era precisamente un ejemplo de practicidad, como puedes ver. Al abrirlo no es muy grande, hay espacio para algunas cosas, pero no puedes meter nada muy voluminoso. Y cuando el techo está bajado, todavía puedes abrir la tapa del maletero, pero no hay espacio disponible. Aunque honestamente no querrías guardar nada ahí con el techo retraído, ya que podrías rayar los paneles pintados del techo. Así que sí, bajar el techo destruiría cualquier sentido de practicidad que pudiera tener ese compartimento trasero tan peculiar. Como mencioné antes, esto fue un gran acontecimiento en su época, y todo este sistema del techo rígido retráctil eléctrico fue realizado por una empresa llamada ASC, que en ese momento significaba American Sunroof Corporation. ASC fue la responsable de producir versiones convertibles de edición limitada para varios coches en los 80 y 90, incluyendo el Toyota Paseo convertible, el Toyota Celica convertible e incluso el Porsche 944 convertible. Y también hicieron este coche con su loco techo. Y vaya que cobraban por ello. El precio base del 3000 GT VR4 Spyder en los 90 era de $65.000. Ajustado por inflación, eso equivale a unos $136.000 de hoy. Bastante loco. Ese precio también lo colocaba en una categoría de coches bastante exclusivos en su momento. Un Toyota Supra Turbo empezaba en unos $50.000, mientras que este costaba $65.000. El Acura NSX tenía un precio inicial apenas superior a los $80.000, así que este coche realmente se acercaba a los modelos más exóticos de su época, en gran parte por su especial sistema del techo. Como resultado, no fabricaron muchos. Mitsubishi solo ofreció el modelo convertible Spyder en los años 95 y 96, aunque el 3000 GT se vendió desde principios de los 90 hasta el 99. Al final, se fabricaron poco más de 1000 unidades del 3000 GT Spyder. Un dato interesante que muchos entusiastas no saben es que en realidad había dos versiones diferentes de este coche. La más común era el VR4 Spyder, el modelo de alto rendimiento con su motor V6 biturbo de 320 caballos.
El VR4 Spider solo se ofrecía con transmisión manual, sin embargo, también podías conseguir este coche como el 3000 GT SL Spider, una versión más básica, con menos precio de entrada y menos potencia. Tenía tracción delantera y un motor V6 atmosférico de 222 caballos, y todos los SL Spider eran automáticos, sin opción de caja manual. Por supuesto, el VR4 Spider es la opción preferida por los entusiastas. La producción total fue de aproximadamente 650 VR4 Spiders y unos 400 SL Spiders. Ahora bien, todo esto suena muy genial y especial, pero el punto débil de este coche siempre fue su peso. El 3000 GT siempre fue conocido por ser un coche bastante pesado. Este era el modelo insignia de Mitsubishi y servía como banco de pruebas para muchas tecnologías nuevas. Algunos venían con dirección en las 4 ruedas y otras funciones de alto rendimiento que debutaron en este coche, pero todo eso aumentaba su peso. Y si a eso le sumas la complejidad de un techo rígido retráctil eléctrico y todos sus mecanismos, este coche llegaba a pesar más de 4100 libras. Lo cual es un número enorme para un coche de 2 puertas de este tamaño. Y eso era antes de que los coches empezaran a volverse más pesados por pantallas gigantes, bolsas de airbags y otros añadidos modernos. De hecho, el peso en vacío de este coche era casi idéntico al del Mercedes-Benz SL R129. El SL de esta misma época, que siempre fue considerado como un barco pesado y flotante. Bueno, el 3000 GT VR4 Spider de alto rendimiento pesaba lo mismo, era simplemente pesado. Pero bueno, hablemos de otros detalles interesantes del coche, empezando por la parte trasera. Curiosamente, al crear este convertible, Mitsubishi también creó un coupé, ya que el 3000 GT original con techo fijo era un hatchback. Pero el convertible no tenía ese portón trasero, así que tenía una silueta más tradicional de coupé cuando el techo estaba arriba. Definitivamente cambiaba las líneas del coche al pasar al modelo convertible, a pesar de tener un techo rígido pintado. Y por si no estás completamente seguro de si estás viendo un modelo convertible o no, hay algunos detalles que lo delatan. Uno, en la parte trasera, tenía la insignia Spider y curiosamente solo decía Spider, no decía 3000 GT en ninguna parte del coche, solo Spider. Querían que ese modelo especial tuviera su propia identidad. También vale la pena mencionar que el VR4 Spider tenía un diseño exclusivo de llantas. Estas llantas venían de fábrica solo en el VR4 Spider y no se usaban en otros modelos del 3000 GT, así que era la otra pista clara de que estás viendo un Spider. Otra rareza del exterior, aunque no exclusiva del modelo Spider, eran los faros. Parecen faros normales, pero todo el alojamiento está pintado del mismo color rojo que la carrocería, lo cual era bastante raro. Los primeros modelos del 3000 GT tenían faros escamoteables, pero cuando el coche recibió una actualización a mitad de su ciclo, cambiaron a faros fijos, y al parecer querían que siguieran combinando con el color del coche como los viejos faros ocultos. Así que pintaron el marco alrededor del faro. Una filosofía de diseño algo extraña, pero eso fue lo que hicieron. Y luego está el interior, que también era bastante peculiar. Primero, el aspecto general. Puedes ver que todo aquí es negro. Negro, negro, negro. Está diseñado para dar una sensación de cabina, con los controles centrales inclinados hacia el conductor para que se sienta más conectado, con todo apuntando hacia él. En cuanto a materiales, es lo típico en los coches japoneses de esa época, incluso con ese precio. Mucho plástico, pero en general bien ensamblado con materiales decentes, más o menos lo que uno esperaría en un coche así. Sin embargo, tiene muchas rarezas. Ya mencioné los 2 interruptores del techo, pero hay más controles inusuales. Por ejemplo, hay controles de audio en el volante. Puedes verlos justo aquí. Pero no están al alcance natural de tus manos mientras conduces. Para usarlos tienes que quitar la mano del volante, presionar el botón y luego volver a colocarla. Para eso mejor simplemente estirar la mano y tocar la radio directamente, que está casi a la misma distancia. Así que no eran los controles más útiles. Lo mismo con el control de crucero, que está montado en una pequeña palanca que sobresale del volante. Puedes usar el control para ajustar tu velocidad o cancelar el control de crucero, pero para activarlo inicialmente necesitas usar este interruptor en la consola central, completamente separado de los otros controles en el volante.
¿Qué hay de los controles del asiento? Aquí en la consola central puedes ver un pequeño interruptor que parece un control de espejos eléctricos, pero en realidad es para el soporte lumbar del asiento, y solo controla el soporte lumbar del asiento del conductor. Aunque esté montado en el lado del pasajero en la consola, solo funciona para el asiento del conductor. El asiento del pasajero es completamente manual, sin ningún control eléctrico, así que puedes presumir frente a tu pasajero que tú tienes ajuste lumbar eléctrico y él no tiene nada. Otra cosa interesante en cuanto a los controles es el sistema de climatización. Tiene una pantalla que muestra un conjunto de flechas y colores algo mareante, algunos de los cuales se mueven en tiempo real. El rojo representa el calor y el azul el frío, mostrando exactamente de dónde sale el aire y la temperatura. Es un sistema de climatización bastante impresionante y detallado, tal vez más de lo necesario, y más de lo que es fácil de entender mientras conduces, especialmente comparado con las típicas pantallas digitales simples de esta época. Debajo de eso está la unidad de radio, que tiene una cantidad enorme de botones e incluso un control para el reproductor de CD, que era opcional en el coche. El cargador de CDs estaba montado detrás de los asientos traseros. También tenía una entrada auxiliar, lo cual era sorprendente en aquella época, y hasta incluía un ecualizador para ajustar con precisión la calidad del sonido. Todo esto añadía complejidad, pero este era el modelo tope de gama de Mitsubishi, así que incluía todo el equipo premium posible. Otro detalle era la función de bajado automático de las ventanas. Como en la mayoría de los coches, presionas el interruptor y la ventana baja, pero si lo mantienes presionado más tiempo, baja automáticamente. Lo raro aquí es que el interruptor se queda trabado en posición baja hasta que la ventana termina de bajar y luego se libera solo. Una manera curiosa de hacerlo, pero sorprendentemente común en coches japoneses de la época. Otro detalle interesante es que este coche tenía un modo deportivo. Esto era raro en su época, pero podías presionar un botón a la derecha del cuadro de instrumentos marcado como FS, suspensión electrónicamente controlada. Eso activaba un modo Sport en la suspensión para una conducción de mayor rendimiento. Y hablando de conducción deportiva, en la consola central hay 3 indicadores, uno de los cuales es un medidor de presión del turbo, algo genial de poder monitorear en un coche turboalimentado como este. Y también en esta zona central, pero entre los asientos, si levantas el apoyabrazos encontrarás los portavasos. Claramente, fueron una idea de último momento. La consola no fue diseñada para tener portavasos, así que los pusieron dentro del compartimento del apoyabrazos. Y si los usas, la tapa del apoyabrazos cae sobre tus vasos y los puede derramar, pero bueno, si tenías que usarlos, estaban ahí. Algunos otros detalles interesantes al frente, por ejemplo, el espejo retrovisor no tiene una palanca para ajustar entre modo normal y nocturno. En su lugar, tiene una función automática de atenuación de brillo para que no te deslumbren los faros de otros coches por la noche. Encima del espejo hay un abridor de portón de cochera programable, con 3 configuraciones diferentes para 3 puertas distintas. Eso es impresionante para 1995, debe ser el primer coche que veo con esta función. Otra vez, este coche tenía todo lo mejor, ya que era el buque insignia de Mitsubishi. Estaban lanzando toda su tecnología nueva en este modelo. También vale la pena señalar que el 3000 GT tenía asientos traseros. El coupé los tenía y decidieron mantenerlos en el convertible, pero son muy reducidos. Realmente definen lo que son asientos tipo cubo, porque hay 2 y están inclinados como si fueran literalmente cubetas. Tendrías que ser muy pequeño para sentarte atrás. Y básicamente es imposible viajar cómodo ahí. Pero están disponibles si quieres aumentar un poco la practicidad. Y como usaron los mismos asientos traseros del coupé de techo rígido, se pueden abatir para ampliar el espacio de carga si quieres meter algo más grande en la zona del techo convertible. Y aún más curioso, estos asientos traseros tienen una red por detrás donde puedes guardar cosas. Si realmente quieres esconder algo, nadie lo va a encontrar ahí. Es un espacio de almacenamiento muy escondido, pero está disponible. Todo eso es muy curioso e interesante y espero que la experiencia de manejo también lo sea. Así que ahora es momento de salir a la carretera y ver cómo se conduce el VR4 Spyder.
Muy bien, conduciendo el 3000 GT VR4. Hoy me desperté, fui a la oficina en mi carrera GT y ahora estoy manejando esto. Cualquier día que empiece conduciendo esos dos coches ya es un buen día. Tengo mucho aprecio por el 3000 GT, especialmente el VR4, en realidad solo el VR4, porque no soy muy fan de las versiones base o SL, pero este es un coche muy especial. Siempre me ha gustado el 3000 GT VR4 porque le pusieron absolutamente todo, casi sin preocuparse por el coste. Estaba repleto de equipamiento y luego hicieron una versión convertible, lo que añadió aún más locura al precio y no se vendió bien, pero a Mitsubishi no le importó, simplemente dijeron, vamos a hacerlo. No había conducido uno de estos hace mucho tiempo, ya conduje un VR4 del 99 para un vídeo que hice hace tiempo, me encantó y siempre me he divertido mucho con estos coches. Empecemos hablando del embrague y la palanca de cambios, que son sorprendentemente excelentes. Mitsubishi era bastante buena con los coches de alto rendimiento, especialmente en los años 90. En Asia tenían el FTO y en Estados Unidos el Eclipse. Obviamente este coche, el Evo, Mitsubishi estaba en su mejor momento en cuanto a coches deportivos, así que sabían cómo hacer una transmisión manual y el embrague del coche, que por cierto es nuevo, se siente genial. Muy fácil de usar, fácil de modelar. Hay un poco de recorrido inicial donde no se siente nada, lo que puede desorientarte al principio pero te acostumbras rápido. En general, una sensación muy buena. Pero lo más importante es que la palanca de cambio se siente absolutamente maravillosa. Tiene una precisión comparable a las mejores cajas manuales de Porsche y otras marcas reconocidas. La sensación que da en la mano es genial. Entra en marcha con la cantidad perfecta de resistencia. No es muy impreciso, pero tampoco demasiado rígido, y el peso al cambiar de marcha es fantástico. En realidad, es muy agradable pasar de una marcha a otra en el coche. Una de las críticas que recibió este coche en su época, especialmente en el modelo Spider, fue su peso. Como le agregaron tanta tecnología, la gente decía que este coche se había vuelto algo gordo en comparación con cómo debería haber sido. En el otro extremo del espectro estaba el Mazda RX-7 FD, un deportivo japonés icónico muy liviano en ese tiempo. Y es cierto, este coche es pesado y se siente bastante pesado. Los 320 caballos que tenía no eran suficientes para contrarrestar por completo el enorme peso en vacío del coche, y eso se nota no solo al acelerar, donde uno esperaría que un coche con un V6 biturbo de 320 caballos fuera rápido, sino también al tomar curvas. Si empiezas a exigirle bastante en una curva, sientes que el coche tiene bastante masa. Hay que tener cuidado con la intensidad con la que se entra en las curvas. Hay que saber lo que se está haciendo, porque aunque da la sensación de ser un coche ágil, al final sigue siendo bastante pesado. Vas a sentir algo de su viraje, y a fin de cuentas es una plataforma de tracción delantera, aunque tenga tracción total, y eso también se siente además del peso. Otra cosa interesante del 3000 GT es la dirección, que no está mal, pero no es súper precisa, especialmente cuando vas en línea recta y haces pequeños ajustes rápidos. No responde con la precisión que esperas. Ahora bien, este es un coche de 20 o 30 años con más de 100.000 millas. Así que seguramente algo de eso se debe al desgaste, pero la dirección no es tan precisa como en un coche moderno. Una cosa que sí me encanta de este tren motriz es que responde bien a todas las velocidades, incluso cuando ya vas rápido. Si pisas el acelerador, los turbos entran en acción y realmente se siente casi igual de rápido de 50 a 75 millas por hora que de 20 a 50. No tiene mucho sentido, pero así se siente. En definitiva, este es un coche muy especial y muy interesante. Tiene buena potencia, la aceleración es decente, bastante fuerte. El embrague y la palanca de cambio son excelentes, la dirección es razonablemente buena, aunque un poco afectada por la edad, y en cuanto al manejo, sientes algo de peso del chasis, pero en general es un coche muy bueno. Tiene mucho que ofrecer en cuanto a tecnología, capacidades y todo lo que Mitsubishi le metió. Y me encanta cómo se ve, creo que es un coche especial. Obviamente la versión Spider tuvo una producción súper limitada, pero cualquier 3000 GT VR4 es un coche deseado, interesante y emocionante. Siempre estoy feliz de conducir un VR4. Y así fue el Mitsubishi 3000 GT VR4 Spider de 1995. Un coche loco. No solo es uno de los legendarios deportivos japoneses de los 90, sino que es la rara versión convertible con techo rígido retráctil eléctrico y un precio altísimo cuando era nuevo. No muchas personas saben que este coche existe, pero ahora tú sí lo sabes y está disponible en Cars and Beats. Ahora es el momento de darle al VR4 Spider una puntuación.
Y la puntuación es de 52 de 100, lo que ubica este coche aquí frente a algunos coches relevantes. Lo hace bien, aunque no de forma sobresaliente, lo cual tiene sentido. Era un coche bastante pesado y algo comprometido, y nunca fue tan deportivo como el NSX, el Supra o el BMW M3 E36, pero sigue siendo muy genial si sabes lo que estás viendo. Finalmente pudimos ver de cerca y analizar los detalles y características del 3000 GT VR4 Spider.